Este día vamos a hacer una predicación acerca de el capítulo 2 de los Gálatas. Y vamos a predicar sobre este primer versículo del capítulo 2, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. 14 años después, dice el versículo primero, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había revelado que tenía que ir. Y allí, en Jerusalén, expuse a todos el evangelio que anuncio a los no judíos. Luego, en privado, lo expuse ante quienes parecían tener mayor autoridad, para que les constara que ni antes ni ahora estaba yo trabajando en vano. Pero ni siquiera Tito, que se hallaba conmigo y que era un griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido a escondida entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos otra vez esclavos de la ley. Sin embargo, ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en vosotros, los que eran reconocidos como de mayor autoridad. Aunque a mí, continúa el apóstol, aunque a mí no me importa lo que en un tiempo hayan sido, pues Dios no juzga según las apariencias. No me dieron nuevas instrucciones. Lejos de eso, reconocieron que Dios me había enviado, confiado a la misión de anunciárselo a los judíos. Así pues, Santiago, Cefas, Juan, que eran tenidos como columnas de la iglesia, me reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. Y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé. Tan solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que me he esforzado en hacer. Pero cuando Cefas se fue a Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Porque al principio comía con los no judíos, pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse y dejó de comer por miedo a los fanáticos de la circuncisión. Y los demás creyentes de origen judío consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que Bernabé se dejó arrastrar por ellos. De modo que cuando vi lo que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de toda la congregación:
si tú eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué quiere obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Este texto nos habla de muchas cosas que necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ellas. Es algo importantísimo en el pueblo de Dios de hoy conocer la iglesia primitiva. Por eso, en el texto que hemos leído, encontramos las claves de nuestra predicación en nuestros días. Es un referente, debería ser un referente para cada uno de nosotros, para cada predicador, para cada iglesia, tenerlo presente. Hay aquí en esta epístola a la iglesia de Galacia unas claves importantísimas, repito nuevamente, para la predicación. En nuestros días, el mundo no ha cambiado tanto. Estamos predicando, especialmente los predicadores, estamos predicando a la casa de Dios, a los hijos de Dios, a aquellos que acuden en busca de una razón para sus vidas. Por lo tanto, es importantísimo. Estamos pues con esta epístola. Hemos repasado toda la epístola de Santiago y hemos llegado a través de esas predicaciones de la epístola de Santiago, hemos llegado a través de esas predicaciones en nuestro caminar por la carta a la iglesia de Galacia, en un reconocimiento, hermano, hermana, en las acciones de gracia del Espíritu, por medio del Espíritu, del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que esta predicación no es algo que yo me pueda inventar, sino que es una predicación dirigida a mí en primera persona y a mi corazón. Por eso, aquí en las epístolas de San Pablo solo y exclusivamente encontramos expresiones de gratitud, por tantas bendiciones como este hermano recibió. Y como consecuencia de ello también nosotros en el día postrero recibiremos gracia a la palabra de Dios escrita por medio de hombres y mujeres de los que estamos hablando. Por eso el reconocimiento de Pablo iba dirigido al verdadero Dios. Y no era como en aquel tiempo, los tiempos de Pablo, el pueblo, la gente, se dirigía como era un uso común, se dirigía a las divinidades paganas. Había un gran paganismo en aquel tiempo y todavía en nuestros días, no tanto como años atrás, había una cultura católica y de una manera muy especial en el catolicismo del sur y en muchos países de Latinoamérica. Había esa cultura del folclore religioso, del paseo de las imágenes, como si esas imágenes fueran el mismo Jesús o el mismo Cristo.
quizá en origen podría tener alguna realidad, dado la cultura de los siglos pasados. Pero aún así no podemos poner el rostro de Dios como hacen algunos, que los hace en algunas esculturas que yo conocí en mi niñez. Por ejemplo, en la iglesia de San Pablo de Málaga había 3 figuras, una representaba al Padre, otra al Hijo y una tercera al Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad!, ¿verdad? Eso era y es, sí, se sigue haciendo puro paganismo. Por eso el folclore religioso no tiene que ver nada con la palabra de Dios escrita en las sagradas escrituras. Todo lo contrario a esto es ni más ni menos que una reedición, repito porque es importante, una reedición de la cultura de los antiguos gentiles que idolatraban a esta o aquella divinidad pagana, con el añadido solapado de un falso cristianismo. Lo más trágico fue que esa incipiente iglesia, que ese incipiente cristianismo se contagiara de una manera profunda durante siglos y siglos, siglos de oscuridad, de dejación de la palabra, de violencia eclesial hacia aquellos que tenían un concepto diferente de la religión, de aquellos que buscaban el momento escondido en lugares apartados para poder recuperar al pueblo, para poder que el pueblo pudiera leer en su cultura, en su lengua natural, la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestros días con lo que hacemos y con lo que predicamos y con lo que no hacemos y con lo que no predicamos. El apóstol Pablo expresaba su alegría en esta epístola, en esta carta a la iglesia de Galacia, por la gracia abundante, por la gracia maravillosa de Dios, con ese nuevo pueblo naciente más allá de las fronteras de Israel. El apóstol San Pablo, repito, expresaba ese agradecimiento a Dios, es importante, por esa gracia concedida, por ese amor que fueron destinatarios y capacitados por su única gracia, aquellos destinatarios que creyeron, que tuvieron el conocimiento por medio de esa gracia de la cual estamos hablando, en la fe y en el amor. En realidad era una expresión de amor esta epístola, en sus palabras, en esa realidad viva del Señor para con su pueblo. Esa era una expresión de amor y satisfacción interior que desembocaba al principio de la cristiandad y posteriormente en centenares y miles y quizá millones de cristianos, desembocaba hasta nuestros días, y que debería también desembocar en
nuestras iglesias y en nuestros corazones desembocaban, pues, en un sentimiento profundo de espiritualidad, cuya consecuencia, que debemos nosotros medir también, sería la oración. Una necesidad de orar, de pedir, de dar gracias, de pedir también al Señor, no solamente por nuestros hijos y por nuestro país, que eso está bien, sino por cada uno de nosotros. Ese sentimiento profundo de espiritualidad debe ser algo vivo, real, cotidiano, en mi vida y en tu vida, día tras día, hora tras hora, y que desemboque de una manera, y repito los conceptos, y de una manera muy especial, en una auténtica espiritualidad y reconocimiento y amor por la palabra de Dios escrita. En el capítulo 2 encontramos que se trata de la cuestión de que si los gentiles que vuelven a Cristo deben o no circuncidarse. Estamos en la banalidad de las cosas. Quizá nosotros no nos preocupa el asunto de la circuncisión, pero cuántas cosas hay en la iglesia del Señor, cuántas cosas hay en mi vida y en tu vida que cortamos la libertad cristiana de los demás con nuestras cosas. Por eso, aquí, al igual que en aquel tiempo se estaba debatiendo si los que vuelven a Cristo deben o no circuncidarse. ¿Cuántas cosas no ha ocurrido en tu iglesia, en mi iglesia, en tu vida y en la vida de tu familia y en la vida de tus hermanos que tengan que ver con cosas como estas? Por eso, en Hechos, en el capítulo 11 y 12, se narra la misión de ayuda o socorro para los creyentes conversos. Eran gentes que estaban como niños en los primeros momentos, comiendo la miel de la santificación. Ellos necesitaban no una palabra para que ellos se circuncidasen, sino una palabra de consuelo, una palabra de enseñanza, una palabra de amor que llenasen sus vidas. Sin embargo, si nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, y principalmente los textos 11 y 12 que hablan de la cuestión que nos ocupa, no se dice ni una sola palabra sobre la circuncisión. Es Bernabé, curiosamente, es Bernabé quien toma la delantera en este sentido. El papel principal no lo tiene él. El asunto en cuestión se desarrolla en que si los gentiles, y estamos repitiéndolo mucho porque es importante para seguir el orden de toda esta epístola de los Gálatas, ¿no? Que si los gentiles, otra vez con la misma cuestión, y no es que yo lo diga, sino es que hay muchos textos que hablan de, no muchos, pero algunos textos inciden en esta palabra, que si los gentiles debían ser circuncidados. Y los demás creyentes de origen judío consistieron también con Pedro en su hipocresía.
Insistieron en la hipocresía religiosa, que es la peor de todas las hipocresías. Por eso consintieron esos hermanos de origen judío, con Pedro principalmente, tanto que el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ellos. Volvamos atrás, hermanos y hermanas, para no olvidar cada uno de los versículos comentados. El trabajo ingente del apóstol Pablo fue más allá de sus fuerzas. El ministerio de acercar el reino de Dios a un mundo caído, cual salió por amor, un mundo caído, que sale por el amor de Dios y su Hijo Jesucristo, para acercar el reino de Dios. Fue porque Dios, dice el capítulo 2 de Gálatas, versículo 2, fui porque Dios me había revelado que tenía que ir. Así de claro. No fui por circunstancias personales o de ser una persona más conocida, ni mucho menos. Así dice en este versículo 2. Allí en Jerusalén expuse a todo el evangelio que anuncio a los no judíos. Luego, en privado, lo expuse ante quienes parecían tener mayor autoridad, para que les constara que ni antes ni ahora estaba yo trabajando en vano. Pero ni siquiera Tito, es que ni Tito, que se hallaba con él, que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. ¿De qué venía este aparato de volver a circuncidar? Por eso había en aquella época falsos hermanos que, como dice el texto, se escondieron entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos de nuevo los judaizantes, hacernos de nuevos esclavos de la ley. Sin embargo, ni solo por un momento ellos se dejaron llevar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían la verdad del Evangelio y querían que esa verdad permaneciera en ellos. Ese debe ser también en la iglesia de hoy, en cada uno de nosotros, es tener en lo más profundo de nuestro corazón la verdad del Evangelio, y que esa verdad permanezca sin llevarnos por cantos de sirena, como muchos quieren hacernos llevar. Había muchos, como hoy también puede haber, que eran reconocidos como una autoridad grande, ¿verdad? Hay muchos pastores, yo espero no encontrarme entre ellos, que deben tener o quieren tener una autoridad que nadie le ha dado. La autoridad del pastor, la autoridad del predicador, es hablar de la autoridad de la palabra de Dios. No hay otra función. Por eso, a los Gálatas se les habla claramente. Ahí encontramos que a ellos no les importaban, a esos hombres de Dios no les importaban lo que un tiempo hayan sido los Gálatas, ¿verdad? Los judaizantes decían que ellos eran los herederos, prácticamente, y no lo eran. Los herederos de Dios, de Cristo el Señor, son los que abrazaron la causa del Evangelio,
la que llenaron sus corazones de esa gracia a través de la obra del Espíritu Santo, no por cuestiones personales, no por cuestiones humanas. Por eso Dios no juzga según las apariencias. Por eso no le dieron nuevas instrucciones a aquellos hermanos. Aquellos que, repito nuevamente, habían sido personas de alto linaje espiritual, ante la gracia y ante el amor de Dios queda, permitidme la expresión, en aguas de borraja, porque lejos de toda esa patraña, de todo ese querer ser lo que no es, que también lo hay en nuestros días, llegaron a reconocer en el versículo 7, en el capítulo 2 de Gálatas, que habían sido enviados confiando a la misión de anunciárselo a los judíos. Estos no tenían nada que ver con los otros. Ellos sabían que Dios, nuestro Señor, por medio de Jesucristo, su hermano, le había confiado la misión, la misma misión que tú y yo debemos hacer en un mundo en tinieblas como nunca jamás en toda la historia de la humanidad, y no exagero, en toda la historia de las religiones y de una manera especial de la religión cristiana. Ha sido tan dejada, tan olvidada en la sociedad moderna en la que nosotros vivimos. Nos está dando cosas que nuestros antepasados ni pudieron imaginar. Y anhelamos esas cosas. La amamos más que todas las cosas, incluyendo a Dios. No, yo amo a Dios mucho. Yo amo a Jesucristo. Yo rezo mis oraciones. Yo leo la palabra. Sí, eso está muy bien. Pero ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Esta es la respuesta que yo y tú debemos contestar. Así pues, Santiago, Cefa y Juan, estos hombres que tenían y que eran tenidos como columnas de la iglesia, hablan de ese reconocimiento que Dios había concedido, que Dios le había concedido con este privilegio. Por eso, tanto Cefas y Juan reconocieron el reconocimiento del apóstol. Quizá fue el último que llegó, pero al final tuvieron que reconocer que Dios le había enviado. Y para confirmar que nos aceptaban, dice, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, me dieron la mano a mí y a Bernabé. Y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuésemos a trabajar entre los no judíos, como decíamos al principio, ya acabando, para que no quede en el olvido. Tan solo pidieron que nos acordásemos de las pobres cosas que me ha esforzado en hacer. Y sin embargo hay en este versículo 11, cuando Cefas fue a Antioquía, cuando Cefas fue a Antioquía, le reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Porque al principio comía con los no judíos,
Estamos recordando el texto. Es importante. Pero luego que llegaron algunas personas de parte de Santiago, comenzó a separarse y dejó a comer con ellos por miedo a los fanáticos de la circuncisión, y los demás creyentes de origen judío consistieron también con Pedro en su hipocresía. Fijaros bien, hombres que fueron luego columnas y baluarte de la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Por eso el mismo Bernabé, como leíamos al principio, se dejó de arrastrar por ello. Y cuando vieron esa actitud, dije a Cefa en presencia de toda la congregación: si tú eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué quieres obligar a vivir a los que no son judíos si tú no lo hiciste en su momento? Quiera el Señor ayudarme, ayudarte a que estas palabras sean un hecho vivo en tu vida, para que estas palabras lleguen a tu corazón y limpien tu alma de todo pecado por la gracia y por medio del Espíritu Santo. Que así sea. Amén y amén.